Perfecto, en vivo. Perfecto, doctor, estamos en vivo, siendo las 11 de la mañana en Colombia, las 18 allá en España, 6 de junio del año 2020. Bienvenidos a todos, a todas las personas que se conectan con Habilidosamente. Me presento, mi nombre es Cristian Camilo Chamorro, soy psicólogo, egresado de la Universidad CESMAC y actualmente ocupo el cargo de director general en Habilidosamente, y hoy me siento especialmente contento porque tenemos con nosotros a Víctor Rodríguez desde España. Víctor es psicólogo y logopeda, director de la Fundación Lobas en Barcelona, tiene una formación internacional, de hecho con los referentes mundiales en lo que tiene que ver con autismo, con análisis funcional de la conducta. Además es docente de diferentes programas de máster de reconocido prestigio como ISEP, SABEC, el Instituto Europeo de Psicología Aplicada, entre muchos otros. Este es un experto que maneja muy bien el tema del autismo, el manejo de conductas, problemas con niños, el análisis funcional de la conducta, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y Víctor, si se me quedó algo, por favor me complementas. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, Cristian y a toda la gente de Habilidosamente, nada, ahora justamente antes de entrar en directo estábamos hablando. Para mí es un auténtico placer y es un honor que alguien de tan lejos, un grupo de profesionales como vosotros, que no me conocéis, que no nos conocemos personalmente, pues el hecho de poder darme la posibilidad de expresarme ante vuestra comunidad, pues para mí es un auténtico orgullo y nada, estoy encantado de poder estar con vosotros, Cristian. No, yo estoy también muy contento con usted, Víctor. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el autismo, ya que, Víctor, te cuento, es un trastorno que poco conocemos y preocupa mucho un diagnóstico de autismo en una familia, ya que esto va a ser algo nuevo, una situación nueva a la que va a tocar adaptarse. Esto no solo puede, me imagino, no solo involucra a un niño, involucra también a la familia, y va a generar cierta incertidumbre, angustia, va a generar un diagnóstico de autismo en una familia. Antes de empezar, Víctor, sí me gustaría recordarles a todas las personas que están en este momento conectándose que dejen sus comentarios en la fanpage, sus saludos de Habilidosamente, para darle un saludo, porque Víctor, te comento, ayer estuve hablando con una persona y te conoce a ti, es de aquí de Pasto, también trabaja en el Instituto Intracont, que trabajan con personas de autismo. Espero que ahorita me salude para darle el nombre, creo que es Ivonne Castillo, si no estoy mal. Y nada, Víctor, sin más preámbulos, si tuviéramos que arrancar por cómo definir el autismo, ¿cómo lo definirías, Víctor? Eh, bueno, al final, digamos, si cogemos el concepto de autismo y lo llevamos a un campo como estrictamente clínico, lo entendemos como un trastorno del espectro del autismo, ¿no? Si cogemos como esas tres palabras y un poco las analizamos, lo que vamos a ver es que cuando hablamos de trastorno, lo que estamos hablando es que el desarrollo de ese niño, de esa niña, no sigue parámetros dentro de lo que lo hace un niño sin dificultad. ¿De acuerdo? Para mí es la diferencia importante entre un trastorno y un retraso. Cuando estamos hablando de un retraso, estamos hablando de un niño que con 4 años de edad tiene un desarrollo de verbal de un niño de 2, pero el repertorio de habilidades verbales que presenta es un repertorio típico, pero retrasado con su edad. Cuando estamos hablando de trastorno, lo que estamos hablando es que el curso del desarrollo de áreas básicas en un niño no sigue parámetros típicos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de autismo, lo que estamos hablando es dentro de la psicopatología infantil, dentro de los trastornos, de las dificultades de desarrollo, seguramente estamos hablando ante el trastorno más complejo. ¿Por qué? Porque es el trastorno que seguramente abarca más áreas básicas del desarrollo, como pueden ser pues toda la parte de lenguaje, de interacción social, y todo un conjunto de repertorios e intereses que afectan, pues eso, el desarrollo del lenguaje, las habilidades de juego, el desarrollo o sea, un equilibrio en el desarrollo conductual del niño. Por lo tanto, muchas veces tiendo a decir, ¿no? Es como el trastorno del espectro del autismo viene a ser como el Everest en la psicopatología, no solo por la severidad que algunos niños pueden mostrar, sino también por cómo afecta a diferentes áreas básicas en el desarrollo del niño. Víctor, cuando se habla de trastorno del espectro, ¿no? Como lo estás nombrando, ¿a qué
¿Qué quiere decir esto? O sea, la parte espectro, que es una variedad o... A ver, en el autismo hoy sabemos muy poquito sobre las bases del trastorno de espectro del autismo. No sabemos cuáles son las causas y creo que luego podremos hablar en base un poco a lo que hemos hablado tú y yo, pero no sabemos cuáles son las causas, no sabemos cuál es la afectación en concreto. Entonces, algo que dificulta mucho el desarrollo de la investigación, tanto desde el punto de vista de la etiología, es decir, de las causas, como desde el punto de vista del tratamiento, es un aspecto que es la grandísima variabilidad de personas con autismo. Y aquí es donde viene el concepto de espectro, ¿no? Entre el concepto de espectro viene a ser como un repertorio. Entonces, en el trastorno del autismo, este concepto de espectro viene a decir como, yo siempre explico que podemos encontrar dos personas con el mismo diagnóstico que no comparten ningún síntoma y que los dos están diagnosticados de TEA. Entonces, este concepto de entre el blanco y el negro, todos son lo mismo porque son colores, pasa lo mismo con el autismo. Podemos tener niños que no desarrollan lenguaje, que no desarrollan habilidades de juego, que tienen muchas dificultades para interacción social y entran dentro del concepto del diagnóstico de autismo, pero nos podemos encontrar otro extremo con niños que desarrollan lenguaje, que tienen un mínimo de habilidad, pero que en su conjunto están diagnosticados de autismo. Entonces, No, dime, dime. continúa. No, No. continúa, está... El concepto de espectro me parece como muy bien descrito porque la gran dificultad en el autismo es la grandísima variabilidad de perfiles. En otras patologías, un cáncer de pulmón, la sintomatología y la variabilidad entre los pacientes es mucho más homogénea. ¿De acuerdo? Es decir, todos, en la mayor parte de patologías, la sintomatología, la etiología y los tratamientos, al ser una población muy homogénea, es todo mucho más fácil de estructurar. En el autismo, esta grandísima variabilidad es lo que dificulta mucho todo lo que es el desarrollo de la comunidad de personas, de familias, de profesionales que atendemos a las personas dentro del espectro. Víctor, ¿existe alguna relación a nivel, o se conoce algo a nivel cerebral con las personas con autismo o no tiene nada que ver? A ver, yo te diría que a nivel cerebral conocemos poco del funcionamiento en general, hasta desde un cerebro típico. ¿De acuerdo? Es decir, la cantidad de conocimiento que podemos tener del cerebro hoy no puede pasar de un 30 a un 35% del funcionamiento de lo que pensamos que puede ser el autismo, el funcionamiento del cerebro de una persona sin dificultad. Con las personas con autismo hay diferentes corrientes, ¿no? Hablan de un mayor tamaño al inicio, de a lo mejor mayor posibilidad de más conexiones neuronales, pero en realidad hoy no hay un argumento o varios argumentos de peso que la comunidad científica sostenga como algo aplicable a todos, ¿no? Por lo cual es muy complejo. Seguramente, pues esperemos que en los próximos años todo esto se pueda desarrollar mucho, pero al final, a día de hoy, lo que tenemos hoy es muy poco conocimiento sobre el funcionamiento cerebral de la persona con autismo. Víctor, una pregunta que se generan muchas personas es ¿a qué edad se detecta el autismo? A ver, el autismo siempre se desarrolla los primeros síntomas siempre se desarrollan en momentos tempranos de la vida del niño o de la niña. Generalmente lo que estamos hablando es que entre los 18 y los 24 meses, entre el año y medio y los 2 años, es cuando el niño que finalmente es diagnosticado dentro del espectro del autismo empieza a mostrar los primeros síntomas. ¿De acuerdo? Entonces, también hay otros aspectos en los que para entender a un niño, dar un diagnóstico de autismo al niño, estos síntomas tienen que presentarse antes de los 3 años. Con lo cual, lo que estaríamos hablando de una franja de edad crítica entre los 2 y los 3 años, donde realmente la sintomatología empieza a florecer entre los 18, como digo, entre los 18 y 24 meses, y hacia los 3 años, entre los 2 y los 3 años, hay como mucho desarrollo de este comportamiento. También es verdad que es fácil o la sintomatología puede ser fácil de detectar porque en esas edades es cuando el niño típico arranca con aspectos de imitación no verbal, con aspectos de imitación social, de lenguaje, y ahí es donde muchas veces el niño dentro del espectro del autismo se queda muy atrás, ¿de acuerdo? Es decir, hay mucha diferencia entre un niño típico y ese niño que todavía no ha desarrollado habilidades, pero un aspecto importante es como la globalidad, la afectación a más de una área, no solo es el lenguaje, es el repertorio de conductas, es la falta de imitación,
O sea, que no solo... Es decir, Víctor, en esta parte de la interacción ellos tienen un cierto déficit, ¿no? En la parte del juego, ¿ellos cómo pueden mejorar o cómo hacen esa parte del juego ellos? ¿Pueden jugar los niños con autismo o esa habilidad no se puede mejorar? Cuando hablamos de autismo como un concepto genérico, siempre es difícil responder a este tipo de preguntas, porque podemos encontrar niños con autismo que tienen un diagnóstico claro de autismo, que tienen algún tipo de juego, ¿de acuerdo? Y también niños pues, que obviamente no tienen juego. Sobre todo, uno de los aspectos que dificulta o que facilita el desarrollo del juego tiene que ver con la imitación no verbal, ¿de acuerdo? Cuando un niño genera juego simbólico, cuando vemos un niño de 2 años y medio o de 3 añitos coger una taza y hacer como que bebe, hacer que da a su papá de beber. Todo eso es producto de la imitación no verbal en contextos sociales. Entonces, Víctor, una llamada, o sea, o un aspecto claro, una bandera roja sobre el diagnóstico de autismo tiene que ver con esta parte de la habilidad de juego. Sobre todo porque la raíz de ahí está en la imitación no verbal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos un niño que no es capaz de desarrollar, que no tiene un desarrollo típico en cuanto a la imitación no verbal, lo que vamos a encontrar es que va a encontrar muy poco sentido a la interacción. ¿Por qué? Porque la interacción no es tan favorable para él. ¿Por qué? Porque no recibe lo que recibe un niño típico cuando imita, porque no sabe imitar. ¿De acuerdo? De ahí es donde la ausencia de juego en el niño con autismo muchas veces se compensa con otros comportamientos que tienden a la repetición, que son comportamientos muy manipulativos y sobre todo este concepto repetitivo, ¿no? Esta aparición que muchas veces llaman mucho la atención en niños pequeñitos, ¿no? Pues todo lo que son comportamientos por ejemplo, cito algunos ejemplos, pero de encender y apagar luces, abrir y cerrar puertas, mover la rueda de un coche, donde el niño está manipulando objetos, muchas veces también sin la forma en la que está pensado ese objeto, a lo mejor abrir y cerrar la puerta del coche, ¿de acuerdo? Pero este aspecto de repetición y este aspecto de falta de repertorio, porque el niño típico también se autoestimula, ¿de acuerdo? El niño típico también presenta comportamientos repetitivos, pero una de las diferencias que vamos a ver es el repertorio de cosas que puede imitar, ¿de acuerdo? Víctor, ¿quién es la primera persona que hace esta consulta? ¿A dónde se debe acudir primero? ¿A un psiquiatra, un psicólogo, un pediatra? ¿Quién es la Generalmente, persona más idónea para realizar estos diagnósticos? generalmente las sospechas diagnósticas vienen desde la parte familiar, es decir, donde los padres ven que el niño pues, puede no tener un desarrollo típico o muchas veces en las escuelas, en los kindergartens, ¿no? Cuando en esas, no sé cómo le pueden llamar en Colombia, ¿no? Pero aquí Jardines, 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 un um, jardín. donde la profesora muchas veces puede no ser una experta, pero en realidad ya tiene los ojos muy habituados a ver niños de 2 o 3 años, 20 niños durante 8 horas al día o durante 6 horas al día. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy fácil que para este perfil de personas, de profesionales que tienen los ojos muy avistados, muy habituados, es fácil poder detectar cosas que pueden llamar la atención. Luego, el diagnóstico de autismo puede ser muy variable, desde neuropediatras a psiquiatras infantiles. Yo creo que aquí lo que diría es como más allá de la disciplina, en términos de un psiquiatra infantil o un neuropediatra, creo que es importante como esa especialización en el diagnóstico, porque uno de los aspectos importantes o más complejos en el diagnóstico del autismo es que no hay una prueba orgánica, no hay un marcador orgánico que te diga, haciendo un análisis de sangre, haciendo alguna prueba objetiva que te diga presencia o ausencia. Al final, el diagnóstico es un diagnóstico que decimos basado en la observación. Hay alguien que, según un profesional, según unos protocolos estandarizados, es el que determina si ese niño puede estar dentro o no del espectro. Por lo cual, lo importante es como poderse encontrar en buscar un profesional que sea realmente un experto en este tipo de diagnóstico. Víctor, bueno, saliéndome un poquito del tema, ¿qué tan cierto es que Einstein tenía autismo? Eh, real, conozco poco de Einstein. Se habla de Einstein, se habla de Gaudí, a De veces incluso de Picasso, personajes actuales. ¿Perdón? de Picasso también, de Bill Gates. Eh,
Es verdad que hay muchas veces que podemos observar personas dentro del espectro del autismo que tienen unas habilidades completamente excepcionales, ¿de acuerdo? Ujú. Donde el rendimiento de esos niños en algunas áreas puede ser algo que ni los niños de su edad, ni los niños más mayores, y ni que a lo mejor ni tú y yo podemos saber hacer, y ellos lo pueden hacer con una facilidad abrumadora. Es verdad que hay muchas veces que estas cosas que pueden ser como más sensacionalistas son lo que llaman mucho la atención. Entonces, pero es verdad que la persona con autismo, las personas con autismo, en su gran mayoría no son personas que necesariamente tengan habilidades excepcionales. Creo que hay muchas veces que es donde se difumina y se pierde el sentido del autismo, pensando que son personas que tienen unas habilidades excepcionales. Entonces, no sé, Einstein, por ejemplo, pues seguramente lo que él hizo, su obra, desde una perspectiva científica, pues claramente no ha estado al alcance de otras personas que han venido después o antes, pero sí que es verdad que a la hora de hablar como de personas dentro del espectro del autismo, no, hay que contemplar sobre todo otros aspectos, no solo como el punto en el que sobresalen. Es verdad que hay artículos y he leído como grandes personajes que afirman que podía estar dentro del espectro. En ese sentido, no sé, tampoco me sentiría cómodo diciendo como, sí, sí, creo que lo era o no lo era. La verdad es que no lo sé. Pero es verdad que era una persona excepcional. Sí, y hablábamos antes, ¿no? Contigo, y yo te decía que yo soy un amante al fútbol y que yo hubiera sido futbolista, bueno, tantas situaciones que no se me dieron, ¿no? Para ser futbolista, pero yo leí por ahí una columna de Roberto Amado, es el periodista que hizo esta columna, y la denominó la columna Messi, la superación de un autista. ¿Qué conoces sobre Messi con el trastorno del autismo o qué es lo que sucede con Messi? A ver, yo creo que no conozco a Messi para Mm. determinar si una persona está dentro del autismo o no. Necesitamos hacer como pruebas realmente serias, importantes, con evidencia, pero es verdad que Messi ha demostrado reiteradamente una serie de habilidades que nunca nadie antes ha podido demostrar, ¿no? Más allá de la admiración que le puedo tener como culé que soy y como futbolero que Mm. soy, ¿no? Pero sí, seguramente hay un tipo de síndrome que no quiero hacer ninguna relación porque no conozco, que se llama el síndrome de Savant, que es un tipo de síndrome donde hay personas con unas habilidades excepcionales por encima muy por encima del promedio. Entonces, ¿qué Messi puede estar en este tipo de personas por la habilidad? Sí. En cualquier caso, con Messi, con Einstein o con cualquier otra persona, el diagnóstico o la sospecha diagnóstica muchas veces debe venir más por la falta de habilidad que por el exceso. ¿De acuerdo? Es decir, Mm. que creo que para, para poder aseverar la posibilidad de que una persona esté dentro del espectro del autismo, no, sobre todo se debe valorar por la calidad de vida que tiene, en tanto en cuanto hay algunas habilidades que no están en un desarrollo típico. Mm. No tanto por una excepcionalidad en cuanto a cualquier habilidad que puedan tener. Ah, en- me preguntan algunos profesores, me hicieron unas preguntas, ¿no? Y me dicen, ¿cómo se puede reconocer que existen comportamientos propios del autismo? ¿Cuáles son los comportamientos propios del autismo? ¿Qué los caracteriza? Eh, creo que hay algunos ítems, y luego hablaré de alguna prueba de screening, pero sobre todo tiene que ver mucho con un niño que comparte poco el interés. Es decir, en niños pequeñitos lo que vamos a ver rápidamente es el interés por imitar lo que está haciendo el adulto, ¿no? El interés para el niño pequeñito es divertido hacer lo que está haciendo el adulto, es divertido tener la atención del adulto y que el adulto se ría con él. Creo que este es un punto. Entonces, muchas veces los primeros síntomas vienen pues porque el niño no se gira cuando lo llamas, el niño no comparte interés, uh, pueden no presentarse inicios de juego simbólico, y luego también hay una parte del desarrollo del lenguaje, ¿de acuerdo? Donde o bien en un momento determinado no se desarrolla el lenguaje, o bien lo que podemos observar también es como que hay un frenazo en el desarrollo. Niños que van desarrollando el lenguaje y en un momento determinado ese desarrollo para, o incluso lo que podemos observar es como cierta pérdida en algunas habilidades.
Entonces, hay unos síntomas de alerta muy bien descritos que están centrados en esto. Todo lo que es reconocer su nombre, compartir interés, la imitación, el desarrollo del lenguaje y luego todo un conjunto de síntomas ya más típicos que no hace un niño típico, ¿no? Pues, por ejemplo, estos comportamientos que antes hablaba que llamamos como autoestimulatorios, muy basados en la repetición, sin una funcionalidad aparente. Pero de todas formas, a día de hoy, por ejemplo, contamos con algunas estrategias, con algunas herramientas que tienen una validez científica, que están reconocidas dentro del campo del autismo, como por ejemplo, no me sale hay un check, qué grave que no me acuerde de esta prueba. Bueno, lo explico. Unas pruebas de screening donde lo que te hacen es no tanto un diagnóstico del autismo, sino una posibilidad de que eso se dé. Perdonadme que me he quedado completamente en blanco y no recuerdo el nombre de la... Ya de volver a la mente. MChat. Es MChat. las siglas son M-CHAT. Entonces, el MChat, por ejemplo, es una herramienta de cribaje, no es una herramienta diagnóstica. Son herramientas diseñadas un poco para que las pueda pasar el pediatra, la enfermera del pediatra, la profesora del colegio. Muchas veces yo me he encontrado con experiencias donde hasta los padres han encontrado la herramienta. Son 23 preguntas, es una herramienta en constante modificación, pero son 23 preguntas de simplemente respuestas de sí o no. Son preguntas sencillas desde la perspectiva de el niño es capaz de subirse a una silla, es capaz de señalar, es capaz de girarse, donde al acabar estas 23 preguntas te marca un índice. Aquí estoy viendo a José Luis Cornejo de Chile. Sí. Un abrazo, socio. Gracias por el apoyo en el MChat. Me salió. Un abrazo, José. Entonces, las respuestas son respuestas de sí o no y son respuestas muy sencillas. Como decía, si el niño señala, si el niño comparte interés. Esta prueba que nos marca, nos puede decir cómo ves a un profesional que realmente te ayude a ver si el niño está dentro de la posibilidad de estar dentro del espectro de autismo o no. Creo que es una prueba que, como prueba de screening, no diagnóstica, sino de cribaje, creo que es una prueba que, es una prueba que tiene mucha efectividad porque puede estar dando falsos positivos, es decir, te puede considerar que el niño está en riesgo de estar dentro del espectro del autismo y finalmente no confirmarse ese riesgo con un diagnóstico, pero al final cuando en edades tempranas, que creo que se puede empezar a pasar entre los 18 y los 24 meses ya el MChat, vemos algunos ítems de riesgo, creo que es importante que más allá de que al final se confirme el diagnóstico o no, lo que nos está diciendo es, nos está marcando que el desarrollo de ese niño en ese momento no está siguiendo parámetros que debieran ser esperables para un desarrollo típico. Víctor, tengo una pregunta que me envían aquí al WhatsApp, te la voy a poner vía manual, ¿listo? Sí. Me dice si... A ver. Buenos días con todos, buenos días al doctor Víctor Rodríguez, mi nombre es Hugo Armando Chamorro, soy abogado de profesión y quiero, doctor Víctor, hacerle la siguiente pregunta. ¿Existen pruebas para diagnosticar el autismo? De ser así, ¿me puede indicar cuáles son esas pruebas? Muchísimas gracias. Muy buena pregunta, Hugo. Sí, hay pruebas diagnósticas de autismo. Pruebas que generalmente deben ser administradas por profesionales que son específicamente entrenados para esto. Pero, por ejemplo, yo lo que os diría es como las herramientas básicas, que si quieres esto, Cristian, luego te puedo pasar links para tener, por ejemplo, hay una observación, hay entrevistas que son bien observación directa del niño o bien que son a través de entrevista a los padres, ¿no? Entonces, hay una prueba que se llama A2, son las siglas en inglés Autism Diagnostic Observational Scale, es una escala de observación diagnóstica del autismo. Y luego hay otra prueba de los mismos autores que es el ADR, que es el Autism Diagnostic Interview. Y es una entrevista a los padres donde a partir de ahí son herramientas que son estandarizadas y que nos dan la posibilidad de diagnóstico. Pero el diagnóstico siempre acaba haciéndolo un profesional. Es decir, lo que nos podemos encontrar es que un profesional experto en el diagnóstico de autismo se puede encontrar con pruebas positivas para autismo, pero que
en su diagnóstico clínico, a pesar de que la prueba lo pueda marcar, él considere que el niño no lo está. ¿De acuerdo? Lo importante ahí es eso, es no dejarnos llevar exclusivamente por la opinión de un profesional, sino que esa opinión debe estar muy bien argumentada en prácticas estandarizadas. Entonces, creo que la parte de diagnóstico es importante no infravalorar la edad del niño. Hay muchas veces que cuando hay sospechas nos podemos encontrar con profesionales que lo que nos siguen es como, bueno, vamos a esperar un poquito de tiempo, vamos a ver qué pasa. Y me parece que esto a veces puede no ser del todo lo más prudente. ¿Por qué? Porque ya te digo, como preguntaba Hugo y lo intento transmitir en mi respuesta, es como hay pruebas que nos pueden confirmar juntamente con un diagnóstico clínico por parte del profesional si el niño está dentro o cuál es el riesgo de posibilidad de autismo. Y casi os diría que nunca esperaría tiempo, nunca esperaría a ver qué pasa, porque en un niño de 2 añitos, 6 meses es el 25% de su vida, ¿de acuerdo? Si pensamos en una persona de 60 años, parece algo fácil, serían 20 años de vida, lo que para un niño de 6 meses. Entonces, este concepto de tranquilidad, de esperar, muchas veces pone en riesgo porque en esos 6 meses de vida el niño puede estar perdiendo muchas oportunidades de aprendizaje y puede estar desarrollando a patrones de conducta que luego pueden ser más complejos a la hora de retirarlos. De acuerdo a este mismo tema de los recursos, o sea, de las pruebas, nos pregunta Patricia Álvarez, que es una persona que trabaja en Intracont, que es un centro muy importante acá en la ciudad, que trabaja con personas con autismo, y nos pregunta que si estas dos pruebas, ATEC o CORAL, también pueden servir para el diagnóstico. No sé si las conoces. Sinceramente, mi especialidad tiene que ver tanto, o sea, sobre todo en aspectos de tratamiento. No conozco estas pruebas, lo cual no quiere decir que no sean válidas o no. Yo he citado estas dos como A2 o ADR. También hay escalas ABC, hay diferentes escalas, pero a pesar de que ATEC o CORAL no las conozco, tampoco porque es verdad que no me dedico al diagnóstico en sí. Otra pregunta que nos realiza, ahí te la proyecto, Mónica Paz nos dice que si los padres son los causantes del autismo por concepción o herencia. A ver, creo que es importante tener algunos conceptos claros sobre lo que sabemos y muchas veces sobre lo que no sabemos. Lo que está claro es que si bien hace unos años, hace 30 o 40 años, en muchas ocasiones se culpaba a los padres, especialmente a la madre, por las causas del autismo del niño en cuanto a que podían no establecer vínculos suficientemente apropiados, les llamaban madres que se llamaban refrigeradoras porque eran madres frías. Todo esto, es decir, toda causa de autismo por culpa del trato de los padres con el niño están completamente, a día de hoy, están completamente descartadas. Es decir, los padres no hacen nada para que un niño pueda desencadenar un diagnóstico de autismo. Lo que todavía está por determinar en muchos casos es, bueno, en qué posibilidad puede haber o cuánto la parte genética puede estar involucrada en esto. ¿De acuerdo? Es verdad que pueden haber correlaciones claras entre antecedentes familiares. Sinceramente, no me siento con la fuerza para decir, bueno, claramente hemos observado o se observa esto. En realidad es una pena porque sería muy facilitador para las familias, para los profesionales, tener una respuesta clara. Pero es verdad que pueden haber elementos de antecedentes familiares que nos pueden ayudar. También es verdad, pueden justificar, no ayudar, como justificar que el niño en un momento determine estar dentro del espectro de autismo. Muchas veces puede ser en la misma concepción, donde como por ejemplo otras patologías como el síndrome de Down, pues en el momento hay algún tipo de dificultad, de error, que justifica que luego el niño en un momento determinado pueda desarrollar este patrón. Lo que está claro es que al final lo que somos, no sé, lo que tú y yo y cualquiera de nosotros somos es una variable de entre tres cosas, ¿no? Es decir, como por un lado la parte genética nos condiciona lo que es nuestro desarrollo, también el contexto en el que estamos, y en esto en autismo hay una parte que también está como, se intenta estudiar mucho, que es como toda la posibilidad que tiene que ver con la contaminación del ambiente, con los metales pesados en el ambiente, es decir, parece que pueden haber zonas donde la influencia de petroquímicas
en el entorno puede facilitar una mayor incidencia en el autismo. Todo eso está muy por estudiar. Son hipótesis todavía muy poco demostradas. Y luego la tercera parte es como la práctica que tú haces en ese contexto. Eso explica como, por ejemplo, dos hermanos, dos gemelos con la misma, no sé, con un código genético muy similar, en un mismo contexto puedan desarrollar patrones de comportamiento muy diferentes. Entonces, vamos a entender que la genética es el 30% de lo que somos capaces de hacer, ¿no? Y otro 30% es el entorno en el que estamos y otro 30% es la práctica que hacemos en ese entorno. Por lo cual, no sé en qué sentido podría ir orientada esta pregunta, pero los padres en ningún caso, por nada de lo que ellos hacen, generan o facilitan la posibilidad de que su hijo tenga autismo. Me parece que esto es algo importante desde un punto de vista de salud mental para las familias, porque estos sentimientos de culpa, estos sentimientos de, bueno, habrá sido porque de pequeño nosotros trabajábamos mucho y el niño estaba con la mucama, me lo invento, creo que es importante descartar absoluta y radicalmente esto a día de hoy. Listo. Mira, la persona que sale ahorita en pantalla ella te tiene un fuerte aprecio. Ella dice que hizo un máster contigo, también trabaja en Intracont. Pues un Entonces, saludo, Ivonne. un saludo a Ivonne. Yo creo que personalmente no nos conocemos, pero nada, me alegra pues nada, volver a por lo menos estar virtualmente conectados. Víctor, bueno, retomando, ¿existe alguna relación entre el autismo y las condiciones socioeconómicas que nazca un niño? A ver, hace un tiempo leí un estudio que había desarrollado la Asociación de Pediatría Americana, donde marcaba que no había ningún tipo de diferencia. Es verdad que podemos encontrar diferencias según partes del mundo y según contextos, sobre todo por elementos económicos que permiten el diagnóstico o no. Es decir, seguramente lo que va a pasar es que en zonas más pobres, donde hay menos recursos de acceso a diagnóstico, pues van a haber menos diagnósticos. Pero eso no quiere decir que hayan menos personas dentro del espectro. Con lo cual, en este informe, que creo que es fecha 2017-2018, no marcaba diferencias ni económicas ni sociales. Con lo cual, que no tiene que ver tanto con detonadores de personas con autismo. Perfecto, Víctor. Desde tu experiencia clínica, ¿cuáles son las terapias que existen frente al autismo? ¿Y si estas terapias son de por vida o tienen algún fin en algún momento? También es una pregunta interesante porque daría para muchas horas de poder hablar y de verlo desde muchas perspectivas diferentes, ¿no? Uno de los problemas del autismo, como decía antes, pasa por la variabilidad. Y uno de los aspectos que dificulta la variabilidad, es decir, como que hay tantas personas con sintomatologías tan diversas que entran dentro de un mismo diagnóstico, lo que dificulta es la investigación desde una perspectiva de hacer grupos homogéneos. ¿De acuerdo? Para validar un protocolo de investigación necesitamos tener grupos que puedan ser comparables entre ellos y entre los sujetos. Entonces, uno de los aspectos que nos encontramos difíciles en el autismo es eso, es encontrar grupos que metodológicamente se llaman una homogeneidad en el grupo. Entonces, esto dificulta mucho la investigación. Entonces, que la investigación y llegar a evidencias empíricas sobre el tratamiento del autismo sea complejo facilita el hecho de que proliferen muchas aproximaciones que están muy lejos de tener evidencia empírica. Entonces, creo que es un punto para tratar con mucha seriedad, ¿no? Porque a día de hoy tenemos un grupo de terapias que están reconocidas como evidencia empírica. Lo que quiero decir con evidencia empírica me refiero a que han demostrado ser efectivas. Que una aproximación no tenga evidencia empírica no quiere decir que no sea válida, quiere decir que no se ha constatado que pueda ser efectiva para el tratamiento del autismo como grupo. Eso no quiere decir que anecdóticamente para uno o más determinadas aplicaciones puedan funcionar bien. Lo que está claro es que a día de hoy, desde una perspectiva empírica, desde un punto de vista científico, lo que sabemos es que todas las aproximaciones que tienen un consenso sobre cómo actuar con las personas con autismo, cómo abordar el tratamiento, pasan por protocolos basados en análisis aplicado al comportamiento, altas horas de intensidad en tratamiento y formación a los padres. Creo que estos 3 puntos son los puntos cruciales, los pilares que debemos tener en cuenta. Luego, esas diferentes aproximaciones hacen aplicaciones.
pero creo que es importante para mí diferenciar el concepto de tratar del concepto de atender, ¿no? Para mí, por ejemplo, si tenemos una persona en un hospital que se está tratando de su cáncer, que tenga un dolor de cabeza o que tenga vómitos y podamos darle una medicación para que se le reduzca, creo que esto es atender a la persona, pero no estamos tratando su cáncer, ¿de acuerdo? Entonces, creo que hay un montón de aproximaciones que confunden el tratamiento con la atención. Y en ese sentido creo que es importante ser muy serios con esto, porque en realidad creo que muchas veces es parte del propio desconocimiento de los profesionales, ¿de acuerdo? Porque que una cosa vaya bien no quiere decir que ayude a mejorar la calidad de vida. ¿No? Es decir, por ejemplo, creo que, y no voy a citar ninguna terapia o ninguna aproximación que no quiero meterme en discusiones sobre evidencias, pero lo que está claro es que, y no es algo que yo pueda decir, hay muchas entidades que regularmente hacen protocolos de revisión para el autismo. Esto pasa mucho en Estados Unidos, donde las entidades sanitarias tienen que pagar los tratamientos. Entonces, ¿qué pasa? Que nos podemos encontrar, pues, por ejemplo, yo una que sigo mucho es la Guía de Salud Mental del Estado de Nueva York, que regularmente hace una revisión sobre lo que ellos recomiendan para las personas con autismo. Es decir, el Estado de Nueva York lo que dice es como yo voy a pagar tratamientos para personas con autismo que cumplan estas normas. Y que cumplan estas normas porque han mostrado evidencia. Generalmente, si vamos, por ejemplo, a esta guía del Mental Health del Estado de Nueva York, lo que vamos a ver es que todo lo que sigue lo que tiene evidencia es conductual, intensivo y de formación a padres. Entonces, creo que mi recomendación para las familias es cuando vayamos a buscar un tratamiento para la dificultad de nuestro familiar dentro del espectro del autismo, creo que es importante al menos mantener esos tres criterios. Una aproximación basada en análisis aplicado del comportamiento, un alto nivel de horas en intervención. En el contexto, pues ya pueden haber variantes, ¿no? Es decir, en un contexto domiciliario, en un contexto en centro, y formación de los padres. Una formación que debe ser una formación activa. Para mí, no sé si me estoy desviando, pero la formación a padres tiene que partir de una formación real, no solamente una preocupación o responder a una preocupación, sino enseñar a esos padres a cómo hacer que su hijo juegue, cómo ayudarlo a vestir, qué hacer para potenciar el desarrollo del lenguaje. Bueno, Victoria, empezaste por mencionar ya el análisis funcional de la conducta. Mira, una de las funciones que tenemos en Habilidosamente es dar respuestas a estas necesidades psicológicas. En este caso, pues estamos respondiendo dudas y conociendo más sobre el autismo. Siempre lo hacemos nosotros desde el modelo cognitivo-conductual. En este sentido, uno de los elementos o de los conceptos fundamentales son los de refuerzo y castigo. Si nos puedes dar algunos ejemplos de cómo explicar estos conceptos. Sí, cuando hablamos de terapia conductual, concretamente en el trastorno del espectro del autismo, lo que estamos hablando es de un compendio de leyes que describen cómo funciona el comportamiento humano y animal. En la parte aplicada Ahora, ¿hola? ¿Estoy? Ahí sí estás. Sí. Vale. Se fue un momento. Son leyes, son procedimientos que están muy descritos desde un punto de vista experimental primero y luego aplicado a personas. Entonces, cuando hablamos de refuerzo de castigo, lo que estamos hablando no son los conceptos sociales. Hay muchas veces que el concepto social de castigo, por ejemplo, es virtual, porque entendemos que el castigo es como que tú haces algo que a mí me fastidia y entonces la rabia que me preocupa, que me genera el hecho de que te hayas hecho algo es suficiente como para que yo haga algo que a ti no te gusta, ¿no? Entonces, eso es un concepto social del castigo que no es el procedimiento técnico de castigo. Pero en cualquier caso, cuando estamos hablando de refuerzo de castigo, lo que estamos hablando es una serie de estrategias que utilizamos para hacer que un comportamiento se presente más o se presente menos. Esto es algo relativamente complejo para
de entender en la práctica, pero lo que me refiero es como si yo pongo a un niño en una situación donde imaginemos pues un niño pequeñito, ¿no? Un ejemplo, pongo poner otro que tú quieras, ¿no? Donde yo lo levanto, el niño se ríe porque la sensación de volar y yo lo siento en la silla porque quiero que el niño, antes de empezar a aprender, pues pueda estar sentado 5 segundos sin querer irse, sin mover la autosimulación, sin querer coger los objetos. Yo le estoy dando estas vueltas en el aire y el niño entiende que, ostras, quiero seguir volando con Víctor, pero entiende que lo que tiene que hacer es estar 3 segundos con las manos quietas para poder volver a volar, ¿de acuerdo? Esto nos pasa en el desarrollo típico, ¿de acuerdo? Esto nos pasa con nuestros hijos, con nuestros sobrinos. Este es el proceso y esta es la esencia y la base de lo que sería el reforzador. No es como tener a un niño dispuesto a hacer cualquier cosa que tú le pidas para seguir pasándoselo bien contigo. Creo que en muchas ocasiones todo lo que es la literatura conductual, así, y pretendiendo ser muy detallada, muy rigurosa, ha podido caer en esa rigurosidad técnica también. Ahora, en el siglo XXI, creo que tenemos herramientas, o sea, como experiencia suficiente para dar a entender a nuestra población que el reforzador es simplemente que el niño se lo pase bien y se lo pase bien jugando. ¿De acuerdo? De tal forma que, y de ahí es donde sale el concepto de castigo, donde en muchas ocasiones el hecho de no poder tener acceso a lo que quieres jugar es suficiente para que técnicamente estemos aplicando un castigo. Es decir, si ese niño se levanta de la silla antes de los 3 segundos, yo no voy a seguir jugando con él hasta que por lo menos lo vuelva a hacer. En ese caso, estoy aplicando un castigo, no me quiero meter mucho, pero un castigo negativo, es decir, yo no le estoy dando algo que él quiere. Y esto tiene un efecto de decir, ostras, el niño puede decir, bueno, el niño no lo va a pensar esto, pero es como, tengo que esperarme más tiempo para que este tipo me siga haciendo volar. Es decir, a día de hoy, todos esos conceptos de premio, de castigo, que en muchos casos se utiliza de forma, se manosea, se manipula para dar a entender algo que no lo es. ¿De acuerdo? Es decir, el castigo, cuando los primeros autores empezaron a explorar sobre procedimientos de conducta, todo era mucho más burdo, todo era mucho más frío, pero yo en mis clases siempre explico, ¿no? Es decir, la primera persona que hizo un ordenador, el ordenador era tan grande como una habitación. Y hoy tienes un ordenador en un teléfono. Nadie piensa qué tipo era estúpido. Gracias a esos inicios, gracias a esos desarrollos, hoy vamos a una práctica que nada tiene que ver con lo que muchos psicólogos pueden no estar de acuerdo, está perfecto, que tengan otras orientaciones. Pero para mí algo que no es válido es justificar una orientación en base a explicar cosas que no son ciertas sobre otras, ¿no? Y esto me parece algo, porque esto es lo que en psicología social se llama el sesgo retrospectivo, ¿no? El hecho de decir, bueno, el analista de conducta hoy es un salvaje porque hace 40 años los analistas de conducta aplicaban castigos físicos, por ejemplo, yo qué sé, me parece que eso es una forma, o bien falta de conocimiento, es decir, o una opinión completamente ignorante o una opinión completamente malinterpretada, manipulada para dar un mensaje que no es así. Entonces, no sé, creo que no me quiero poner serio pero me parece que como analistas de comportamiento debemos no tener complejos con lo que nuestra historia lleva. Gracias a eso, hoy no es necesario aplicar determinadas cosas y me parece que tenemos que estar muy orgullosos de eso. Claro. Todo ese compendio que haces en toda esa historia, uno de los pioneros en la aplicación de este análisis funcional de la conducta es en tu fundación, en Lobas, en donde eres el director. ¿Puedes explicarnos en qué consiste este análisis funcional de la conducta? ¿Y qué características principales tiene el análisis funcional de la conducta? En este concepto, en esa pregunta tengo que hablar claramente sobre el profesor Ivar Lovász. Ivar Lovász fue un profesor noruego que desarrolló toda su carrera profesional en la Universidad de UCLA en Los Ángeles y bueno, él fue un pionero en la aplicación del análisis de la conducta a personas con autismo. Él fue el primero que desarrolló un protocolo con evidencia empírica. Fue el primer estudio en psicología que siguió los parámetros médicos de investigación hasta tal punto que el Instituto de Salud del Gobierno de los Estados Unidos pagó una réplica
para poder seguir el protocolo, el método científico. Es decir, cuando, en el campo de las ciencias, cuando alguien descubre algo que puede tener un impacto científico, debe cumplir eso tiene evidencia. Tiene esa replicabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, el gobierno de Estados Unidos en diferentes sitios del mundo. Aquí es donde se gestó, a través de la profesora Sun Puche, de la Universidad Ramon Llull, todo este protocolo. Entonces, sobre lo que trabajamos básicamente, lo que os diría es como somos un equipo que trabajamos de forma muy intensiva en casa de los niños, en casa y en el colegio, dependiendo la edad del niño y los momentos, las dificultades que tenemos. Trabajamos un tiempo en casa antes de ir a la parte más tercial, a la parte de colegio. Lo hacemos entre 20 y 40 horas a la semana, es decir, intentamos poner una práctica muy intensiva. En ese sentido, hay muchas veces que se ha criticado esta forma de trabajar, ¿no? tan intensiva. Y yo una de las cosas que digo es como, bueno, creo que antes de juzgar hay que poder ver, y desde aquí no tengo ningún problema en invitar a cualquiera de los oyentes a que pueda venir y ver en Barcelona todo lo que podemos hacer. No tengo ningún complejo en poder mostrar lo que podemos, nuestra práctica. ¿Por qué? Porque si yo pienso no sé, si reflexionamos de cuánto tiempo al día un niño de 3 años usa para aprender lenguaje o usa para aprender habilidades sociales, seguramente la respuesta sería todo el día, ¿no? Entonces, ¿por qué debemos entender que un niño con autismo necesita muchas menos horas de tratamiento para desarrollar lenguaje, ¿no? Entonces, es como si yo... Víctor, discúlpame. De acuerdo a esto que refieres, ¿qué esas habilidades cognitivas y conductuales muestran mejoras con el método que ustedes utilizan? ¿O cómo lo miden ustedes cuantitativamente? Creo que es un aspecto importante, Cristian. Es un aspecto para mí crucial. Es una muy buena pregunta porque uno de los puntos que siempre tenemos que tener muy en cuenta es el niño con autismo, a pesar de tener unas dificultades compatibles con autismo, no quiere decir que no aprenda. Ese niño va a aprender. Lo que tenemos que asegurarnos es que el impacto, o sea, que la terapia está ayudando mucho más de lo que el niño haría naturalmente. Es decir, el niño con autismo no por un diagnóstico de autismo no va a hablar, no por un diagnóstico de autismo no va a aprender habilidades académicas. Lo que debe hacer la intervención es incrementar la velocidad, incrementar el desarrollo que naturalmente seguiría ese niño. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos, sobre todo heredadas del Instituto Lovas y concretamente del profesor Eric Larson en Minneapolis, que es el director ejecutivo del Instituto Lovas, es toda una práctica de evaluación de impacto de intervención cada 6 meses. Evaluamos a los niños en 2 tipos de pruebas, una prueba estandarizada que es el ELAB, que en las siglas en inglés es Early Learning Accomplishment Profile, que es una prueba estandarizada, y luego tenemos un currículum de habilidades que entre las dos suman aproximadamente unas 1.500 habilidades en las que evaluamos a los niños cada 6 meses. Y podemos evaluar claramente en qué punto nos llegó el niño antes de empezar la intervención y cada 6 meses cuál es el impacto que estamos teniendo. ¿De acuerdo? Donde podemos evaluar muy bien si la línea de desarrollo del niño sigue igual que se desarrollaba antes de la intervención, y podemos mirar, en el caso de que lo haya, que generalmente lo hay, es como qué medida, cuánto impacto hay en 6 meses de intervención. Entonces, creo que esto es un aspecto importante, Cristian, y yo animo a todos los profesionales que nos van a estar oyendo que ese es un punto crucial, porque los profesionales que nos dedicamos al tratamiento, ya vienen niños con diagnóstico, y nuestra función es, vamos a hacer algo que no solo tiene un sentido clínico, sino que va a impactar en el desarrollo vital de ese niño. Entonces, creo que esta práctica sana, también desde la práctica profesional, es decir, bueno, voy fríamente a evaluar qué nota he sacado con este niño. Voy a ver cuánto impacto he tenido. Esto, lamentablemente, en la comunidad profesional hay muy poca práctica. Es decir, hay muy poca gente que está evaluando el impacto del trabajo. Y esto me hace sospechar en muchas ocasiones que no se hace porque no hay impacto. ¿De acuerdo? Pero por eso me parece una pregunta muy buena, Cristian, y es algo que para mí es una obligación en toda persona que trabaja sobre tratamiento. Víctor, un aspecto también fundamental dentro del trastorno, ¿no?
del espectro del autismo sería la familia, ¿no? Las personas que acompañan a estas personas. Sin embargo, existe alguna fuerte creencia todavía que proteger es sobreproteger y pues creo que eso es falso, ya que cuando se sobreprotege se van a consolidar, ¿no? Ciertas situaciones de dependencia, más aún en estas personas con el espectro autismo. ¿Cómo ustedes trabajan con estas familias para enseñar que proteger es acompañar el proceso y sobreproteger es quitarle la capacidad de autonomía? ¿Cómo trabajan ustedes con la familia y la parte de la autonomía con las personas que tienen esta condición? Para mí, como decía antes, ¿no? Para mí uno de los elementos que más impacto tiene en el desarrollo del niño es cómo su familia actúa. ¿De acuerdo? Yo, siguiendo ejemplos como de desarrollo típico, al final, si nosotros evaluamos nuestra propia vida, tú, Cristian, la tuya, yo la mía, cualquiera de las personas que están con nosotros, lo que veríamos es que yo les preguntara cuánto tu desarrollo desde los 0 a los 6, 7, 10, 18 años, en tu vida actual, ¿cuánto impacto crees que han tenido esas edades? ¿De acuerdo? Y en desarrollos típicos, ¿quién ha tenido más importancia en ese impacto? Seguramente un gran porcentaje de nosotros, diríamos, no solo nuestros padres, sino nuestro vínculo familiar más directo, que en el caso mayoritariamente pues, es esta figura de padres. Entonces, creo que el padre del niño con autismo está protagonista en la vida del niño como en la de cualquier otra persona. Por lo cual, lo que nosotros somos con 18 o 20 años es gracias a lo que nuestro entorno ha hecho con nosotros. Y eso es algo que hay que transmitir a los padres. Para mí, la responsabilidad en el desarrollo de un hijo es la misma, tanto si ese hijo tiene autismo como si no. ¿Qué pasa? Que cuando nos encontramos con un hijo dentro del espectro del autismo, todo es mucho más complejo. Nos exige mucho más como padres. ¿De acuerdo? Entonces, creo que la forma más efectiva de poder ayudar a los padres con respecto al diagnóstico de autismo de sus hijos es darle la capacidad o acercarlos a la capacidad que tienen de ser padres de un hijo típico. Cuando somos padres de un niño típico, nosotros somos capaces de disfrutar con él, de hacerlo disfrutar, de ser capaces de poderle enseñar, de ser capaces de tener una calidad de vida lo más sana posible. Y creo que en el diagnóstico de autismo, cómo los padres pueden ayudar a sus hijos dentro del espectro del autismo, pasa por eso. Pasa por qué tengo que hacer para que mi hijo se divierta más conmigo. No se divierta él, porque mi hija con el iPad se divierte. La cuestión es, Claro. ¿qué tengo que hacer para que se divierta conmigo? ¿Qué tengo que hacer para yo poder enseñar cosas que un padre o una madre enseña? Y ahí es donde creo que está el gran trabajo con los padres. El entender, el hacer entender a los padres que lo que un padre no haga como padre no lo va a hacer un profesional. El hacerse entender que lo que tenemos que exigir como padres a los profesionales es me tienes que enseñar a hacerlo. Porque vamos a tener muy poquito impacto si tenemos una terapia de bajas horas y en casa no pasa nada. Es como si yo quiero que mi hija aprenda chino y la envío 3 horas a la semana a una academia de chino. Pues lamentablemente mi hija no va a aprender chino. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si se pasa el día hablando en castellano, en catalán y no practica el chino más que en esas 3 horas, nadie ha aprendido chino así y nadie desarrolla el lenguaje así. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante el empoderar a las familias, empoderar a los padres de decir, ya no para mí es algo más que postural. El tema de decir, no, tenemos que ir todos juntos, actuar como equipo. Eso es innegable así, pero hay un punto en el que nos tenemos que sentar en el salón de tu casa descalzos y hacer disfrutar a tu hijo. Obviamente eso no es fácil y puede comportar muchas dificultades de pareja, puede comportar problemas personales a cada uno con cuadros de depresión. Yo creo que esto es importante derivarlo a expertos que puedan abordar ese punto, ¿no? Pero dejar muy claro a las familias, para mí, el punto de decir, aquí la solución pasa por movilizarse, pasa por ser capaces de que esa calidad de vida que tú no quieres y te gustaría tener, podamos buscarla juntos. Pero siendo muy claros que al final, y me parece algo bueno, hay una parte de responsabilidad de los padres, porque cuando hay un niño con cáncer, sus padres, no pueden hacer nada más que intentar
tratarle las dificultades que tiene, pero no pueden hacer nada para sacarlo de ahí. Creo que los padres con autismo, y no es que se aumente, no quiero ser positivo porque sí, pero creo que es importante que los padres entiendan que en sus manos hay parte de la solución. Y no solo es una cuestión de amor, no solo es una cuestión de cariño, porque por amor o cariño nadie ganaría unos padres de un niño. Es una cuestión de que en muchos casos hay que poner un poco más de técnica, hay que aprender a ser padres de una forma que a lo mejor naturalmente no nos sale, pero debemos entender que es la forma que nuestro hijo necesita. Perdón, Interesante. pero las preguntas son como interesantes y creo que dan como mucho juego. Perdón, Y tengo una en video acerca de esa. ¿Perdón? Tengo un video sobre lo que estamos hablando y creo que encaja. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Melissa y mi pregunta para habilidosamente es: ¿qué aspectos debería tener en cuenta la sociedad para incluir a las personas con autismo, teniendo en cuenta que la discriminación, como hemos visto últimamente, es una problemática que sigue presente a pesar de las luchas constantes para erradicarla? Gracias. Y bueno, es una pregunta un poco más elevada, más global. Creo que hay algo que dificulta, hay dos aspectos que dificultan a las personas con autismo, que son buenas para ellos, pero que para el tratamiento de sus dificultades no es buena. Que una es el aspecto físico normal. Creo que cuando tenemos un niño con síndrome de Down, un niño con parálisis cerebral, el ver obviamente y claramente cuáles pueden ser sus dificultades nos ayuda mucho mejor a comprender la necesidad de ser más empáticos. No hace falta, no tienes por qué comprender cómo son, pero de entrada la exigencia, de entrada el poder dar un servicio, un recurso a esas personas es mucho más fácil de obtener. Las personas son bueno, que no hay una sintomatología, unos estigmas que marquen, con lo cual hace mucho más complejo la comprensión de determinados componentes en general, y eso es algo que para mí dificulta mucho. Y que pedirle a la sociedad que muchas veces pueda ser comprendido con algo que no ve es muy complejo. Luego, para mí hay otro punto que es que no hay un riesgo vital para la persona por tener autismo. Lo que me refiero es como cuando tenemos niños con cáncer que pueden morir por ese cáncer, la necesidad de ayuda es mucho más obvia. Entonces, ¿qué pasa? Que creo que el autismo, desde una perspectiva social, es la tormenta perfecta, porque son personas completamente típicas, sin un problema orgánico claro, sin una solución clara a sus dificultades, pero que, por otro lado, pueden presentar situaciones muy complejas de manejo. Entonces creo que es difícil. Yo para no perderme en una respuesta demasiado global a nivel social, yo sobre todo me centraría en autoridades médicas y educativas. El entender que el tratamiento del autismo no es el autismo no se parece a una dislexia. El autismo no debe ser tratado solo en un contexto escolar o en un contexto académico, como sí puede ser la dislexia, que es cuando el niño, pues, en momentos que necesita aprender a leer o ese tipo de cosas. Que el autismo son 24 horas y que el autismo es colegio, es casa, es parque, es transporte público, y que necesitamos dar respuesta a esas necesidades, sobre todo porque son personas que tienen el mismo derecho que cualquier otra. Y creo que a esas autoridades médicas, a esas autoridades educativas, para mí es el primer frente, no la sociedad en sí, porque todo el mundo nos dice, qué bien, autismo, ostras, qué personas o qué gente más, pero necesitamos poner hilo a la aguja. Y creo que pasa por atender a las personas mejor de lo que lo estamos haciendo. Porque creo que puedo tener es que no estamos atendiendo a la comunidad de personas con autismo y a sus familias como de forma equilibrada con lo que ellos necesitan. Y creo que... Víctor, en relación a esto, o sea, ya aparte de la familia, pienso, ¿no? Ya, también existen profesionales que están alrededor y trabajan con niños, en jardines, bueno, escuelas, en los colegios. ¿Qué tanto crees que estos profesores, médicos, los terapeutas ocupacionales, enfermeros, bueno, etcétera, de cantidad de profesiones que están alrededor del trabajo con niños, conocen o estén informados sobre el autismo? No, creo que eso seguramente puede cambiar mucho en diferentes contextos, ¿no? A lo mejor no es lo mismo en Colombia que en España, que en Chile. Creo que la respuesta global es, o sea, lo que diría es como necesitamos mucho más. Yo creo que
que no tiene sentido el especificar que necesitamos que todos los profesionales sanitarios o todos los profesionales educativos obtengan un nivel de competencia para personas con autismo, pero sí que creo que es importante el tener personal especializado en este tipo de cosas. Y creo que ahí todo lo que tiene que ver con el mundo asociativo de las personas con autismo, fundaciones, creo que ahí es donde está una gran parte del labor, ¿no? Donde esa concienciación social pasa por ayudar a que profesionales que van a necesitar poder tratar a personas con autismo tengan las herramientas para poderlo hacer de la forma más adecuada. Víctor, en torno a esto, tengo una pregunta de una maestra. Te la voy a transmitir. Espérame. Yo soy docente y me desempeño en el área de matemáticas. Mi pregunta va enfocada a lo siguiente. Si un niño con un proceso de trabajo en su preescolar, en su primaria, puede llegar a nivel de bachillerato, secundaria, y cómo nosotros los docentes desde las áreas como la que yo me desempeño en el área básica, ¿cómo podemos despertar esas habilidades en estos niños? ¿Cómo saber si les gusta? ¿Cómo saber si lo que les estamos transmitiendo puede repercutir en ellos de manera positiva? ¿Cómo lograr que estos niños, estos jóvenes se conviertan en personas independientes y que de pronto llegar a descubrir de que su fuerte pueden ser los números, por ejemplo? Muchas gracias por las bendiciones y los felicito por tan maravilloso programa. Gracias. Una pregunta larguísima. No, entre los caminos que pasaban por donde creo que la grabación o que sea, no he entendido nada. No te he preguntado porque no podía entender, pero si me la puedes tirar en 4 palabras. Ella es una profesora de matemáticas y dice que cómo ellos pueden realizar, o bueno, cómo pueden ellos mejorarles las habilidades a esas personas con autismo para que en un futuro, cuando sean adolescentes o sean adultos, tengan habilidades para realizar su vida cotidiana de una manera normal. Ella es docente de matemáticas. A mí todas esas preguntas, o sea, por ejemplo, a mí me admira un montón, ¿no? Que una persona, me enorgullece un montón que una persona de matemáticas, no sé si me ha parecido entender como de bachillerato, o sea, como de edades un poco más avanzadas, Sí. Se puede interesar, ¿no? Y puede hacerse esas preguntas. Me parece que es una profesionalidad, es una entrega y es una calidad humana brutal. Es verdad que la respuesta al autismo exige respuestas muy globales de todos los aspectos, pero creo que en su campo, y lo que yo le diría es como lo importante no es tanto la complejidad de lo que la persona aprende, sino la facilidad y la velocidad con la que aprende. Lo que me vengo a referir es, podemos encontrarnos en unas edades que los alumnos van a estudiar trigonometría. Creo que al final la trigonometría en el 98% de la gente no nos ha servido para nada, pero... Sí, yo estoy clarísimo. Pero esa capacidad, esa habilidad que generas al aprender trigonometría seguramente nos ha servido para aprender otras muchas cosas. Entonces, creo que uno de los aspectos sobre los que debemos poner foco en las personas con autismo, en las matemáticas, en la historia, tiene que ver con la forma de aprender, no que lo que aprenda sea complejo o no. En ese sentido, no sé si estoy siendo demasiado específico, pero yo a ella lo que le diría es como cuando a tu alumno con autismo, preocúpate de que pueda aprender a un ritmo más rápido. No te preocupes porque aprenda algo muy complejo. Porque si yo estoy enseñando algo mucho más complejo de lo que el niño puede aprender, una persona con autismo va a tirar de algo que para ellos es muy fácil, que es la memoria. ¿De acuerdo? Entonces, creo que es importante el poder generar situaciones de aprendizaje donde el niño no aprende solamente de memoria, sino que aprende desde una perspectiva de comprensión y desde una perspectiva de consistencia y de generalización en ese aprendizaje. Por tanto, y especialmente en las matemáticas, me parece que
que es un ámbito en el que la operación memonística, la mecánica de cómo sacar un seno, un coseno, una tangente, es algo que es cuestión de tener habilidad para poderlo aprender. Para mí lo que es importante con respecto a ese alumno es cómo lo aprende. Víctor, pues hemos hablado de autismo, de análisis funcional de la conducta. En este momento me gustaría que me comentes más sobre qué es la Fundación Lobas, a qué se dedican, qué hacen en tu fundación. Sí, creo que antes intentaba ir, pero me he perdido con otra cosa, pero lo que nosotros hacemos es con tratamientos intensivos para niños pequeños o sea, también trabajamos con niños más mayores, pero como antes hablaba de un tratamiento intensivo, entre 20 y 40 horas de trabajo en el domicilio o en el domicilio y en casa, 1 a 1 con el niño. Trabajamos mucho sobre la aplicación de procedimientos basados en análisis de conducta y mucha formación a los padres. Entonces, nosotros estamos centrados, nosotros trabajamos, somos un equipo de casi 30 personas, estamos centrados en Barcelona, pero trabajamos por todo el Estado español y también pues tenemos la suerte de poder colaborar con equipos en Italia, ahora mismo en Italia, Dinamarca, Argentina y desarrollando algunos procesos de formación en Chile y vamos a ir abriéndonos. Bueno, están en todo el mundo ya. Sí, creo que es importante el hecho de poder diseminar el conocimiento, creo que es importante el hecho de poder compartir con otros profesionales nuestra aproximación. Trabajamos mucho desde la perspectiva del desarrollo de aplicaciones informáticas, tenemos 3 apps en el mercado. Eso es muy interesante, la parte de las apps. Coméntanos un poquito más de eso. Hace aproximadamente unos 10 años empezamos a desarrollar una primera app basada en secuenciación temporal que se llama, podéis ir a buscarlo al App Store o al Google, bueno, los diferentes compradores, es InSecuencias. Es una aplicación que tuvo mucho impacto a nivel mundial, tanto para personas con autismo como también para personas de la tercera edad, otro tipo de patologías. Y a partir de ahí nos animamos a desarrollar 2 más. Una que se llama Ava Planet, que tiene una orientación muy técnica, basada en ensayo discreto, procedimientos de adquisición, ensayo discreto, reforzador, y es una app que genera aprendizaje y genera los propios circuitos de aprendizaje en base a la respuesta del niño. Y hace poco, el año pasado, hemos sacado una de educación vial, para los niños habilidades. Víctor, discúlpame, ¿esas apps ya están disponibles ya? O sea, uno va al App Store y ya sí. la puede descargar. Sí, si vas a la App Store o vas a los otros compradores, que no conozca el nombre, pero o si vas, por ejemplo, si vas a la página web de lobasfoundation.es, ahí podéis encontrar las 3 apps. Luego tenemos toda una parte de formación a profesionales. Tenemos un máster propio que se puede realizar presencial o a distancia. Y luego tenemos diferentes módulos de formación en plataforma online. También hacemos cursos en directo, pero eso ya es más complejo de poder llegar porque ya depende de las entidades con las que organizamos en los diferentes países. Pues Víctor, te agradezco muchísimo este tiempo. Me pasé de la hora. Yo te había dicho que era 1 hora. Sé que hablo mucho. Sí, pero fue muy enriquecedor para nosotros compartir y que nos hayas compartido tu experiencia y conocimiento. Fue muy valioso. ¿Cómo te sentiste, Víctor? Me encantó. Me hubiera encantado hacerla en directo, o sea, en vivo ahí contigo y con más gente, pero la verdad es que nada, de nuevo quiero agradecerte la forma en la que habilidosamente me ha contactado, con el cariño que me habéis tratado, con las conversaciones que hemos tenido tú y yo. Nada, me encanta y bueno, yo creo que puedo hablar en nombre de todo mi equipo. Lobas Foundation pues está al servicio de profesionales que quieran profundizar más en la formación, de familias que puedan buscar orientación en diferentes puntos donde estén. Estamos lejos de allí, de San Juan, pero bueno, pero en realidad creo que tenemos mucho desarrollo por delante y nada, agradeceros a ti y obviamente pues al público que nos has podido estar escuchando, nada, vuestro interés y me ha encantado. Pues bueno, hemos estado con el doctor Víctor Rodríguez, con uno de los expertos en autismo. Seguramente tendremos otra oportunidad de seguir hablando de este tema con Víctor. Y no sé, Víctor, bueno, ya nos diste algunas
formas de contactarlos a ustedes y no sé si quieres dar de pronto pues las redes sociales o repetirlas otra vez Sí. para contactarte a ti y a la Fundación Lobas. Nuestra página web es Lobas, Lobas es L-O-B corta, 2 As, S, y es en inglés, foundation.es. Estamos en todas las redes sociales, tanto Facebook como Twitter, como Instagram. Y nada, yo creo que ahí en la web vais a encontrar la forma de podernos contactar. No sé, en Twitter, pues nada, yo creo que me podéis buscar a través de la fundación. Y nada, chicos, muchísimas gracias por todo y un fortísimo abrazo a todo el mundo. Ahora veo a Sara. Sara, un abrazo desde Portugal, te quiero mucho. También soy muy consciente que nos ha estado viendo gente Sí, aquí por la parte. Y hay muchos comentarios también, pero se me pasaron ya muchos ya. Bueno, pues no me queda más que decir que un saludo muy especial a todas las personas que lograron esta entrevista, a todo el equipo de Habilidosamente, gracias a todas las personas que se sintonizaron. Recuerden visitar la página y por supuesto a ti, Víctor, te agradezco muchísimo. Yo aprendí muchísimo. Espero que algún día vengas a Paso, estás cordialmente invitado. Tienes un don de gente genial y no me queda más que decir que muchas gracias, Víctor. Un fuerte abrazo, Cristian, te deseo lo mejor y nada, seguro que vamos a estar en contacto. Gracias, Víctor. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos, chao.